Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en otro episodio de Píldoras de Liderazgo. Así es, Píldoras de Liderazgo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Hoy tenemos unos puntos muy interesantes que tratar, así que bueno, pónganse cómodos. Sí, aquí Ciudadanos Coaching quiere seguir aportando con su píldora del día para que todos podamos compartir, y cualquier comentario que tengan, pues los escriben, que nosotros inmediatamente al tenerlos los respondemos. Mario, quiero hoy que conversemos de esa parte de las barreras que existen en la sociedad y desde tu experiencia como profesor, ¿qué te ha dado la oportunidad de tener a personas con discapacidad tratando de buscar su líder que llevan por dentro? Bueno, yo pienso que una de las mayores bondades que tiene la disciplina del teatro es justamente todo lo que se vincula con la propiocepción, ¿no? Con la dimensión de la sensorialidad, todo lo que tiene que ver con cómo sentimos, cómo nos aproximamos. Y yo pienso que allí, como en ese asidero, está la oportunidad de compartir con personas con discapacidad. Vamos a repetir, repítese. Eso. El mismo es. Hay personas que de alguna u otra manera se exponen o se expresan de maneras que a veces son como muy poco comunes o usuales, y que yo considero que son justamente como los ganchos o esos puntos en donde uno se puede como conectar de una manera muchísimo más sensible e interesante que cuando ocurre con personas que no tienen estas discapacidades. Claro. Y a ti como líder de esa actividad, ¿verdad? Cuando estás educando a estas personas con discapacidad, ¿qué desafío te encuentras en ese ámbito donde estás produciendo, estás creando, estás innovando y le estás dando a ellos la oportunidad de hacer lo mismo? Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con lo que uno espera, ¿no? Vivimos en una sociedad que siempre nos catapulta hacia la rapidez, hacia lo inmediato, hacia los resultados como muy, si se quiere, instantáneos o de poca duración. Y cuando tú trabajas con una persona con discapacidad, lo primero que tienes que hacer es olvidar de eso. ¿Por qué? Porque hay otro ritmo que no necesariamente incluso tiene que ser el que, ahora espera con mayor lentitud, sino que a lo mejor te puedes sorprender incluso con una respuesta más rápida de lo que tú puedes creer. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de juicios que en las personas con discapacidad no están. Exactamente. Y eso hace que sea fascinante el trabajo. ¿Cómo fluye? Cómo fluye ese trabajo, porque justamente está esa característica que a mí me parece que es una característica aleccionadora para los que no tienen ningún tipo de dificultad o discapacidad para comprender cognitivamente, motoramente, y pare usted de contar con respecto a la especificidad de esa discapacidad de la que se está hablando. 3 y ¡papá! 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 ¡Pa! Me gustó. Ahora voy con lo que eso. ¡Ah! ¡Chuchu! ¡Ah, chichi!
Achú. Ajá. Yo. ¡Ah, bravo! Ajá. Pa, 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 pa. Ajá. 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 Eso. Esas diferentes personas con las que estás trabajando, que ahora más adelante te voy a preguntar específicamente qué estás haciendo, pero ahorita te quisiera preguntar, ¿qué crees tú, qué cualidades, qué competencias tienen que desarrollar o tener esas personas con discapacidad para ser líderes en lo que están haciendo, en lo que quieren hacer? Bueno, yo pienso que una de las cosas con las que yo me he encontrado es, primero que todo, la sumisión, ¿no? La aceptación de la condición como tal. Y que esa condición no prevalezca como un obstáculo, sino que sea al contrario, que dispare más bien Exacto. esas capacidades que de repente no, o que creemos o nos hacemos la idea de que no van a ser buenas para poder lograr los objetivos que se quieran trazar. Entonces yo creo que esa es una de las competencias que yo he trabajado con mis estudiantes, bueno, ahorita yo estoy haciendo un proceso que va más allá de que ellos sean mis estudiantes, porque es un proyecto de creación en donde sencillamente estamos haciendo un trabajo de dramaturgia del actor, de creación de masa, de material para crear un espectáculo. Entonces, claro, hay a veces como ciertos frenazos con relación a ¿será que yo puedo o no puedo? No, si puedes, claro que puedes, todos podemos. Y tú, dentro de tus capacidades, tú vas a aportar algo, porque el hecho de la creación artística en conjunto es justamente un asunto en donde todo vale. Claro. Y todo cuenta. O sea, tu granito de arena, sea chiquito o sea robusto, es tu granito de arena. Y entonces el teatro tiene una cosa muy bella que es el vínculo entre todos, y que de repente uno tiene una ideota, pero otro tiene una ideíta, pero la ideota grandota y la ideíta chiquita cuando están juntas se complementan, y allí hay algo que hace que el grupo y cada una de las personas que está en ese equipo se sienta que ha aportado algo que es grande y es importante. Entonces Claro. yo diría que una de esas competencias es esa competencia de que sí puede. Muy bien. Muy bien. De que sí tienes Persistencia. de que puedes estar Y allí. resiliencia. Exactamente. Ambas. Exactamente. Y escuchándote, te interpreto que hay un aprendizaje bidireccional. Totalmente. En cada una de las ocasiones que estás haciendo ese trabajo con estas personas, ellos están aprendiendo muchísimo de sí mismos. Total. Y allí es donde hemos apuntado nosotros con nuestra metodología, ¿verdad? Al unir esta parte de las artes escénicas para cualquier ámbito industrial, vamos a decir, a nivel empresarial. Sí. O cualquier ámbito a nivel de la vida, ¿ok? Porque obviamente tu foco directo siempre ha sido en la parte actoral, con tus estudiantes, etcétera. Pero resulta que esto sirve para todo el mundo, para cualquier equipo que quiera establecer los objetivos en común y lograrlos productivamente, sin perecer en el intento, con una comunicación asertiva. Y eso es lo que hemos logrado nosotros en nuestro programa para cualquier tipo de escenario. Claro, porque es que no podemos olvidar que en los procesos creativos debe existir, es necesario que exista la flexibilidad. ¿Por qué? Porque cuando las personas se disponen
frente a un objeto de creación artística desde una dureza, desde un patrón que es inamovible, eso es muchísimo más difícil. Entonces lo que ocurre con el arte, lo que ocurre con la creación y lo que ocurre con los procesos en donde se van transformando a partir de el ensayo, el error, va como que limpiándose, como que saliendo algo, moldeando. Entonces no podemos olvidar que esa condición que tiene el arte en sí de transformar desde la expresión de cualquier tipo, en nuestro caso, bueno, el arte escénico es porque está metido allí todo el asunto de la interpretación, todo el asunto de la refundamentación del espacio, porque ¿qué pasa con el teatro? En el teatro se reformula la espacialidad. Y entonces uno en un escenario, cuando el actor está diciendo un texto o está trayendo una imagen y dice en su texto, o lo que se llama el decorado verbal, que está en la cúspide de una montaña, el espectador se remonta a eso. Claro. Entonces es muy bonito cuando tú todos esos contenidos los trabajas con personas con discapacidad, porque esas personas con discapacidad van a ver de una manera mucho más cercana al arte, porque por convención cuando el actor está diciendo un texto o está trayendo una imagen y dice en su texto, o lo que se llama el decorado verbal, que está en la cúspide de una montaña, el espectador se remonta a eso. Claro. Entonces es muy bonito cuando tú todos esos contenidos los trabajas con personas con discapacidad, porque esas personas con discapacidad van a ver de una manera mucho más cercana al arte. ¡Ay, qué cómico! ¿Vas a vestir? Esperando que alguien le dé el aventón, pero nadie le pararía. Por su desmesura, sí, por su pudor inexistente. Que ¿no? es una de las cosas que nosotros hemos encontrado en los trabajos que hemos hecho. Podemos conversar, Mario, de aquella experiencia con el personal de PDVSA, Ajá. donde tuvimos un desafío. Sí, era como el desafío de la alarma que está sonando, pero ustedes nos excusan a Sí. nosotros. Esto fue por edición. Exacto. Lo metimos porque necesitábamos un poco Claro, en este momento que pasara esto. Sí, porque eso desata una urgencia. Exactamente. Y esa urgencia tenía ese equipo de gerentes donde se fueron con nosotros al Ávila en Venezuela. Y fue maravilloso cómo creamos un ambiente totalmente disruptivo para que ellos crearan a través de arte. El arte, hacer arcilla con toda esa escultura. Pero el fin de lograr eso, además del teatro, que también tenemos estaciones de teatro, fue un proyecto muy bonito. Se generó el proceso a 5 años del proyecto que se estaba llevando a cabo en PDVSA en ese momento, que era la implementación de un software a nivel corporativo. Pero esto se los traemos a colación porque es posible unir estas dos experiencias que tenemos Mario y yo a través de esa creación constante que tenemos para nuestro público, para nuestros clientes, para que puedan entonces estar satisfechos con lo que ellos piensan, lo pueden crear. Y nosotros estamos para apoyarlos. Claro, y además que esa experiencia no solamente estaba enmarcada en una manifestación artística, sino que tenía el cómo de esa experiencia, era un cómo lúdico. Y no podemos olvidarnos que cuando nosotros le ofrecemos, le damos la mano a cualquiera que permita entrar en una experiencia, si lo hacemos desde lo lúdico, desde el juego, pues es muchísimo más, es mejor recibido, porque, Claro que porque sí. siempre de alguna manera el ser humano está dispuesto y abierto a jugar, porque la experiencia del juego es la experiencia más ilusoria que existe y que nos puede llevar en ciertos momentos a jugar roles, a ser otros, y mientras que yo juego a ser otro, pues
pues, Lo hago. pues no, lo hago y además me doy permisos Eso. que no me daría si estoy en mí, Exacto. ¿no? Si Y estoy por- en mi cargo. si estoy en mi cargo, si estoy desempeñando solamente desde la perspectiva de mi universo, como por ejemplo gerente, o por lo menos, o por ejemplo recurso. Entonces, ¿qué Ujú. pasa cuando el recurso lo ponemos a dar órdenes Ujú. y al gerente a recibirlas? Claro. ¿No? Entonces, es un poco eso de juguemos a la oficina, pues. Y en el caso de las personas con discapacidad, Mario, ¿cómo has visto que influye la creatividad y qué les da? ¿Qué gasolina ves que les da la creatividad en el trabajo que están haciendo? Tú sabes que yo he llegado a la conclusión de que el trabajo de la creatividad, el sumergirse en la imaginación, darse el permiso, es como que tocarte el botón y decir, ok, voy con esto. Ujú. Con las personas con discapacidad, no hay botón. Exacto, ellos están No hay botón. con la llave encendida. Ellos están allí en una fabricación permanente de ilusión. Y evidentemente, como tienen un plano muy reconocible y a veces, por ejemplo, en las discapacidades que están vinculadas con lo literal, Ujú. cuando ese literal que se le dice, eso es el mar, y ese literal ve el piso y casi que te mira y te dice, no, pero ese no es el mar, ese es el piso. ¿Cómo me vas a decir que ese es el mar? Pues resulta que cuando ese literal pie está en el switch de vamos a pensar que todo puede ser cualquier cosa, la literalidad lo lleva entonces a que eso puede ser mar, puede ser lava, puede ser fuego, y entonces es más potente aún que cualquier cosa. Entonces no hay botón, no hay botón Sí, para y la no creatividad, hay- es como una forma de ser, una forma de pensar. Más bien hay que potenciar a veces el plano de la realidad, Ujú. de poner cable a tierra, Claro. ¿no? Que es lo que normalmente uno lucha al contrario, que uno dice quítate el cable de tierra y Exacto. vuela un poquito. Exacto. ¿Sí? Imagínate. Imagínate un poco más, o sea, dale rienda suelta y bueno, y si de repente yo vengo y te digo en el ejercicio que hay un perro con alas, no te detengas porque, ¿cómo que un perro con alas? Exacto. Explícame, los Dejar perros la no... racionalidad y Eh, vamos a imaginar. Exacto. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que más te gustó? Por lo que te asustó. ¿Te acuerdas del cachorro? ¿Te acuerdas de la barca? ¿Del mar? ¿Del mar? Sí, ¿lo viste? ¿Qué fue lo del mar? Amarillo. Amarillo, wow. Era amarillo el mar. Wow. ¿Y la ballena tenía algún color? Blanco. Era blanca. Ok. ¿Y de qué color era el delfín? ¿Te acuerdas que era un delfín simpático que decía, hola, ¿cómo está? ¿Te acuerdas del delfín? ¿De qué color era? Anaranjado. ¿Y de qué color era el pulpo? Verde. Y le lograste ver sus 8 tentáculos. Ok. ¿Y el monstruo? ¿Qué pasó cuando el monstruo llegó? ¿Sí? ¿Te dormiste? O sea que no tenías miedo, que te dormiste, te quedaste tranquila, ¿sí? Muy bien. Se cansó. Se cansó, dijo, ay, ya este monstruo, qué fastidio, ¿verdad? Este monstruo, ¡ah! Vaya. ¿Sí? Muy bien. Y cuando llovió fuertemente, que el mar empezó a moverse y era como peligroso, ¿tú qué hiciste en ese momento? ¿Cómo? Corrió. Corrió. Corriste, ahí mismo, o corriste encima del mar, como Goku. Encima del mar amarillo. Y en el caso de tantas personas que han pasado por tu vida y que has conocido, Mario, ¿has conocido líderes con discapacidad? Sí, claro que sí. Bueno, en este proyecto que te he hablado, ellos se convierten en líderes absolutos porque el estar en escena Ujú. y tomar el mando, tomar la batuta y llevar alguna rutina o secuencia escénica, eso indica Claro. una capacidad de liderar. ¿Por qué? Porque además yo estoy potenciando lo que yo domino y eso lo extiendo a mi equipo y mi equipo se pega y me tiene confianza y va conmigo, ¿no? Y eso la gente, las personas con discapacidad lo logran con mucha facilidad.
Además que tienen siempre como la disposición para ayudar, Claro. ¿no? Y eso es un asunto muy, muy lindo. Sí, porque en su capacidad también tienen una gran capacidad de imaginar y la ingenuidad de no tener ningún tipo de miedo a hacer lo que le está pidiendo el director que haga en ese momento. Exacto. Entonces, allí te he No escuchado. hay cuestionamientos. No hay cuestionamiento. Te he escuchado varias competencias de líderes como la comunicación, ¿verdad? O sea, entienden, aunque alguna discapacidad no le permita escuchar perfectamente, por ejemplo. O si escuchan, pero entonces Interpretan. responden un poquito más tarde. Exacto. Pero eso no les ha coartado tener una No. buena comunicación No. contigo. No. Lo otro es la confianza. Un Total. líder debe tener confianza en su equipo para poder lograr lo que necesita en cualquier ámbito. Sí. ¿Qué otros beneficios crees tú que les ha dado esas competencias a estas personas con discapacidad que han estado trabajando contigo? Bueno, si nos salimos un poquito, de hecho, de las personas que están trabajando conmigo en general, ¿no? Y es algo que me viene así a la cabeza. Yo pienso en personas con discapacidad que han utilizado de una manera muy inteligente y muy estratégica su propia discapacidad para servir de espejo motivacional para otros. Totalmente. Hay gente influyente, influencers, Exacto. dentro este mundo actual. del mundo actual en redes sociales que de verdad te remueven, ¿no? Porque si tú que tienes todas tus capacidades en línea, a veces te detienes y ves a una persona que tiene una inmovilidad de la parte superior, incluso un compromiso cognitivo, pero igual una manera muy, pero muy poderosa para comunicarse, para lograr lo que se propone, eso evidentemente, eso es muy, muy llamativo. El caso de Michael Melamé, Sí, por ejemplo. Impresionante. El caso de Michael es impresionante. Para los que no conozcan a Michael, es un venezolano que sufre una discapacidad, se podría decir, ¿verdad? Sí. Bastante comprometida, pero que eso no le impide, pues, influenciar, pero verdaderamente, búsquenlo en las redes sociales para que vean todo lo que hace por Sí. la vida y por el Y es un entorno y el mundo. Motivador, da conferencias. Yo lo conocí cuando estaba haciendo teatro, cuando estaba en la universidad, porque yo trabajaba en la comunidad hebrea venezolana y él pertenecía al grupo de teatro. O sea, él fue y actuó, él va y se mete en una maratón, él va y, o sea, él es un ejemplo que tiene, un ejemplo a seguir porque él dice que sí se puede hacer todo. ¿Sí? Entonces, claro, que me parece interesante en el caso de él y su discapacidad, que él esa discapacidad la transformó. Exactamente. La transformó, la convirtió en energía, es como un dinamo, como alguien que te dice, mira, sí, mira, todo está aquí, todo está Así aquí, es. ¿no? El caso de él, hay una... creo que es tiktokera, perdón, tiktokera que también tiene tiene un compromiso bastante fuerte con su movilidad y pues hoy por hoy vive de las redes, vive del TikTok, vive del contenido que hace. Ayer en la noche volví otra vez a investigar y me conseguí con chicas que sufren del síndrome de Tourette, por ejemplo, en donde está comprometida de una manera muy, pero muy fuerte la comunicación, porque se interrumpe el lenguaje, tienen desorden de tics. Okay. Y wow, me quedé asombrado la cantidad de seguidores que tienen, cómo ellas dominan y además hablan sobre su condición para ayudar a otros,
que la tienen, hablándole a los padres de esos que la tienen. Exacto. De verdad que Se pierde de vista. Bueno, Sí, esas son sí. competencias que hay que alabar y admirar en este tipo de personas. Pero también las que ahorita se sienten que no, viendo esto, mira, es que yo no soy así y tengo X o Y discapacidad. ¿Qué les podríamos decir, Mario? ¿Qué herramientas le pudieses tú recomendar a esas personas y sobre todo a las empresas, estas organizaciones, para que sean más incluyentes? Otro efecto especial, le damos un paso. Ahora sí, Cuando estábamos editando costó meter ese don. sí, que además porque que viniese de lejos, de repente más cerca y después se alejara. Claro, Eso eso no es fácil en edición. no es Pero bueno, fácil. repito la pregunta, Mario, esa recomendación a estas empresas y organizaciones para que sean más inclusivas con las personas con discapacidad, y no solo por una ley que tengan que cumplir, sino porque verdaderamente Por son cuestión- parte de su equipo. No, y porque, sí, y hay un asunto también de humanidad que tenemos que tomar en cuenta. Y que tenemos que tomar en cuenta que somos diferentes. Ujú. Y que porque somos diferentes justamente hay una cantidad de cosas que van en una dirección y luego se devuelven y a veces chocan, y qué chévere cuando hay choque y hay entonces esa dinámica en donde nos hablamos, nos comunicamos, analizamos y vuelve otra vez como el flujo, ¿no? Como vuelve como un poco la idea de el choque en autopista. Ujú. ¿Sí? Se chocan en autopista, vienen tal, levantan el choque, tal, y sigue el flujo. Se resolvió el asunto. Entonces, primero hay que dejarse el miedo a que no me va a entender, el miedo a que va a ser difícil, porque imagínate, si tiene una discapacidad, entonces ¿cómo le explico? Si ya es difícil explicarle a alguien que no la tiene, imagínate si me Ya ponen... de una vez me pongo una Ya, barrera. ya me pongo una barrera, entonces hay que superar esa barrera, señores. Sí. ¿Por qué? Porque es que todos estamos en este mundo y no sabemos, además, ¿Cuánto futuro tengamos? no solamente es que tenemos más pasado que futuro los que estamos ya después de los 50, sino que es un asunto también de darle la posibilidad a todo aquel que no sea como tú. Porque si como empresa solo quieres un patrón único e irrepetible, Ujú. pues te va a costar muchísimo, porque sería como, no sé, No sería flexible. como crear una bandada de androides. Y no... Eso no es así. Eso no es así, porque Todos somos diferentes. todos somos diferentes, somos humanos y podemos seguir una línea, porque no estoy diciendo que no estoy diciendo que no, cada empresa tiene Su orientación organizacional y evidentemente se espera que la gente vaya según los patrones y los legados que están dentro de esa corporación. Pero no podemos olvidar que acercarse a otra persona, conversar, darle información, decirle qué debe o no debe hacer, tiene que ser un trabajo que asuma el que está en ese lugar. Así es. Entonces, yo pienso que trabajar con personas con discapacidad ofrece una lección de vida muy interesante, ofrece además una posibilidad de crecer, porque eres escuchado y eres además valorado de una manera muy especial. Y bueno, yo creo que incluso es una especie como de terapia espiritual. Y es el dar, el diezmo que tú tienes que dar como persona también. Exactamente. Es parte de lo que el líder también tiene que tener en su lista, ¿no? El dar. Y bueno, ya culminando el episodio, Mario, mi píldora de liderazgo para esta conversación es la flexibilidad. El ser como el bambú, ¿verdad? Sí. Donde tenemos esas raíces fuertes que nos permiten ser la onda dependiendo de dónde viene.
Sí. Y esa onda te va a permitir pues apoyar y estar abierto a todo lo que en tu empresa está. Y no ser inclusivo por moda, sino por convicción. Exacto, exacto. No, bueno, todo ese grupo de imágenes que acabas de dar son muy específicas y son como demasiado puntuales para no entender eso que tiene que ver con que no podemos pretender que se hagan las cosas exactamente como tú lo imaginaste, sino que hay alguien que a lo mejor reinterpreta tu idea y la puede llevar a un lugar mejor. Exactamente, ¿no? a otro nivel. A otro nivel, a un nivel de hecho que está digerido, analizado por otra cabeza, Sí, visto por otros dos ojos. así es. Entonces yo creo que la flexibilidad tiene que ver con eso y tiene que ver también con el asunto de dejar que las cosas pasen, ¿sí? Ese ejercicio también, que es una imagen muy bonita, que en el oficio del actor hay un gran maestro que se llama Michael Chekhov, que habla del game over, que es justamente el momento en que la ola se recoge y hay como milésimas de segundo para que vuelva otra vez y se rompa la ola, ¿no? Ujú. Hay mucha gente que dice que en la actuación el actor debe tener la paciencia suficiente para saber cuándo el personaje tiene un momento en que es apacible y otro momento en donde enfurece, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la percepción y con la paciencia y con la espera, ¿no? Yo creo que entre el bambú y el game over me voy feliz. Combinamos perfectamente este episodio. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a nuestras redes sociales. En Instagram estamos en @sudanos en plural, todo pegado. Y por allí nos pueden escribir con DM si necesitan apoyo, ayuda. Estamos prestos a poderles pues asesorar en lo que necesiten. Claro, por supuesto que sí, para eso hemos estado trabajando todos estos años y por eso decidimos que cuando haya un dolor hay una píldora. Delira. Buenas noches. Por ejemplo, el hombre de arena puede ser el hombre de la tierra. Y ahí, entonces, lo vinculamos con los cuatro elementos. Como libre somos, como flácidos. Exacto, exacto, qué inteligente, muy bien. Entonces sería el hombre de la tierra, el hombre de tierra. El hombre de tierra sería entonces, puede ser uno de los